Le invitamos entonces ahora a Silvia Lago Martínez. Ella es socióloga con estudios de posgrado en Política y Gestión de las Ciencias y la Tecnología, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales en las carreras de Sociología y Ciencia Política, investigadora del Instituto Gino Germani, donde codirige el programa de investigaciones en información y coordina al equipo Sociedad, Internet y Cultura. Actualmente dirige el proyecto Innovación, Apropiación y Creación de Tecnologías, la cultura del emprendedorismo digital en las industrias creativas de la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte de la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías y del grupo de trabajo de Claxo, Apropiación de Tecnologías e Interseccionalidades. Es integrante de la Asociación Latinoamericana de Sociología. En su trabajo académico y de investigación desarrolla varias líneas en el tema de tecnologías digitales y sociedad. Adelante, Silvia, te escuchamos. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos y a todos y muchas gracias por acompañarnos. Lamentamos que ya hemos tenido una dificultad de sonido, pero la verdad que no es tan sencillo. Cuando generamos la idea de este ciclo, tuvimos que partir de la base de que todos estamos trabajando desde nuestras casas con recursos limitados y de esos temas vamos a hablar. Bueno, el objetivo de mi presentación, y espero no extenderme, es presentar algunos de los debates y dilemas en el campo de las tecnologías digitales y sociedad que se están discutiendo en este momento, y sobre todo revisar o exponer, caracterizar algunos de los problemas y desafíos de nuestras sociedades en este contexto de pandemia por COVID-19. En primer lugar, decir que la pandemia no es solo un problema sanitario o médico, es un problema social y se extiende a todas partes del mundo. Implica varios campos de conocimiento, como ya sabemos, medicina, virología, epidemiología, infectología, biotecnología, pero las ciencias sociales hasta ahora han tenido poca visibilidad. También en esto pensamos en este ciclo. Otra de las cuestiones que ya mencionó Susana es que golpea a las poblaciones más desiguales, y sobre eso vamos a hablar, de las desigualdades y las brechas, o sea, las brechas digitales en las poblaciones vulnerables. También afecta muchísimo a la educación, a las formas del trabajo que ya venían afectadas de alguna manera, ya vamos a ver, a la privacidad y la vida social, hay nuevas formas de organización de la familia, a cambios culturales muy importantes, pero también expresiones de solidaridad social, acción política, y sobre todo lo que estamos viendo es una nueva etapa de un capitalismo en el cual las grandes corporaciones de Internet y las industrias de contenidos, como ya vamos a ver, tienen un papel capital. Y sobre todo destacar también la importancia del rol del Estado en este punto, ¿no? Es decir, no estamos hablando, como señaló Susana, solamente del papel de la sociedad, sino también de del papel y el rol que debe cumplir el Estado en esta etapa, específicamente hablando de tecnologías digitales y sociedad. Algo ya comentó Susana, así que no voy a abundar acerca de lo que llamamos el ecosistema digital en América Latina, donde tiene una población conectada, según registros de la CEPAL y otros autores muy recientes, porque bastante información ya recolectada en este periodo, que asciende alrededor de un 67%, pero que tiene muchas diversidades, es decir, estamos hablando de población urbana, en la población rural estos porcentajes decaen muchísimo y en algunos países es muy diferencial respecto de otros, ¿no? En este sentido, lo que llamamos políticas públicas de inclusión digital todavía tienen una gran deuda para resolver innumerable cantidad de problemas, es decir, hablamos de lo que denominamos brechas digitales, ¿no? Justamente las brechas digitales tienen que ver con cuestiones que afectan a sectores vulnerables, como ya mencioné, a personas y poblaciones que viven en zonas rurales, pero también a personas mayores. Por ejemplo, un estudio muy reciente habla que, el mismo estudio que en América Latina y el Caribe, en el caso de mayores de 70 años, la conexión a Internet alcanza solo a un 15 o 20% de la población. Pero también tenemos problemas de infraestructura y de conectividad, algo tiene que ver con esto que nos está pasando a todos nosotros, ¿no? Se pone en evidencia que hay una baja calidad de los servicios que prestan las operadoras de Internet, tanto en la banda fija como en la banda móvil, por eso todos nosotros que nos reunimos a charlar con amigos, pero también trabajamos con Internet, tenemos muchas dificultades. En ese sentido,
se sobredimensionan las desigualdades y las brechas cuando hablamos de educación y trabajo. De educación no quisiera abundar porque vamos a tener un conversatorio específico sobre el tema, pero tanto los y las docentes, que estamos todo el día dando clases a través de plataforma, nos ha atrapado toda esta situación. Pero el tema de chicos escolarizados de escuelas primarias, un reciente estudio también señala que 3 de cada 4 chicos tienen un solo dispositivo compartido en el hogar, o sea, compartido con los otros miembros de la familia, y 1 de cada 2 utiliza únicamente el celular, generalmente a través de WhatsApp, para conectarse con fines educativos. En cuestión, un tema que le voy a dedicar un poquito más de tiempo es a lo que le llamamos el trabajo remoto, ¿no? Home office, que ahora se ha puesto en tela muy de juicio y que aparece todo el tiempo en los medios. Es decir, infinidad de trabajadores y trabajadoras nos hemos tenido que volcar al trabajo remoto o teletrabajo de manera forzada, es decir, no estaban nuestros planes, ni siquiera en los planes de las instituciones o empresas. No se cuenta en general con los dispositivos necesarios, hay problemas en los hogares en cuanto a la vivienda, nuevamente los problemas de conectividad, y esto aumentó aún más la brecha de género, es decir, los temas de cuidado hacen que las mujeres también acentúen estas dificultades de género, estas diferencias de género que aparecían en el tema de tecnologías digitales y de acceso a Internet particularmente. Se ha creado, o se ha legislado recientemente una ley de teletrabajo que regula el derecho a la desconexión digital, a la intimidad, a la protección de los datos, al consentimiento para el teletrabajo, dotación y mantenimiento de herramientas. Esta ley que ha sido recientemente sancionada ha sido muy polémica, ¿no? Tenemos como actores fundamentales el Estado, pero también los sindicatos, las empresas y los trabajadores más allá de sus sindicatos, ¿no? Es decir, no ha conformado del todo a ninguna de las partes. Pero lo que sí pensamos es que esta ley abarca solamente al sector de lo que se llaman los trabajadores formales o la economía formal. Hay muchos trabajadores que no se encuentran dentro de la formalidad laboral, de manera que esto no alcanza a todos y a todas las trabajadoras en este momento. Recientemente otro estudio de la Red Internacional de Educación, señala que el 86% de las personas en estas condiciones, ¿no?, de trabajo formal se encontraba teletrabajando en abril, es decir, casi como cuando recién comenzábamos con el aislamiento, con el ASPO. Y un 11% nunca, solamente lo hacía antes, es decir, que todos habían ingresado nuevamente, o sea, por primera vez al teletrabajo, por decirlo de alguna manera. El 83% desea reemplazar la jornada laboral por teletrabajo, pero en realidad, si lo miramos más en detalle, vemos que un 50% habla de 2 veces por semana y un 33% de 3 a 4 veces, de manera que solamente un 7% estaría dispuesto a cambiar su jornada laboral por una jornada laboral en la casa, con teletrabajo. Bueno, de este tipo de información vamos a tener mucho, pero bueno, la pregunta es, ¿estamos frente a un nuevo futuro del trabajo, ¿no? El home office queda en nuestro futuro, llegó para quedarse. Digo, este es un tema que tiene preocupadas a muchas personas, y no está aún claramente definido, además por todas las cuestiones en las que estamos hablando. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el tema del trabajo y que habla de las plataformas digitales, es decir, hay muchos trabajadores alrededor de las plataformas digitales que todos los días estamos utilizando, ¿no? Todos sabemos que la actividad de las plataformas ha tenido un crecimiento exponencial, pero tiene una contracara, que son la evasión de las regulaciones, la seguridad social, la profundización de la subcontratación y la precarización laboral, que digamos no es nueva en nuestro medio, pero se ha venido acentuando con el correr del tiempo y que se pone de manifiesto en evidencia muy fuerte en este proceso. A esto le llamamos economía de plataformas, y a este proceso de flexibilización creciente se le llamó uberización, tomando como símbolo, por ejemplo, las plataformas de transporte. ¿Qué tipo de plataformas
cotidianamente utilizamos, las plataformas que tienen que ver con el entretenimiento y la cultura, las de educación, las de salud, las de delivery y mensajería, las de correo electrónico, por ejemplo, las de colaboración a distancia, como la que estamos utilizando ahora, la plataforma Webex, han sido de las que más exponencialmente han crecido. Zoom es una plataforma nueva de comunicación que se utiliza para reunirse con los amigos y familiares, pero también para generar un ámbito de trabajo o para dar una clase. Esta plataforma ha crecido de manera exponencial, en más de 2000% en su uso. Y en el ámbito corporativo se ha consolidado mucho la plataforma que estamos utilizando nosotros ahora, que es Webex. Obviamente las plataformas dedicadas a delivery y de mensajería son las que más vemos en las calles, Rappi, Globo, Uber, etcétera, todas ellas donde la precarización laboral se exacerba y además ha generado justamente una fuerte crisis con sus trabajadores. Pero por el otro lado tenemos la de comercio electrónico. Todos ustedes deben de haber leído, todos nosotros los estamos estudiando y viendo que Mercado Libre ha crecido de manera exponencial también, se encuentra entre las 100 primeras firmas más crecieron en la pandemia. El ranking lo lideran Amazon y Microsoft, y bueno, Mercado Libre figuran en el número 37, pero según un estimado del Financial Times, que sus ventas online aumentaron el 76%, pero solo al comienzo de la pandemia. También ha crecido y ha explotado de alguna manera el consumo de redes sociales, con Facebook y WhatsApp a la cabeza. Pero bueno, yo quería fundamentalmente referirme un poco a las plataformas de cultura y entretenimiento. Es un tema que nos interesa particularmente en el equipo de investigación, ¿no? Y saludo a todo el equipo que está acá seguramente viéndonos, que tiene que ver justamente con el crecimiento de las plataformas que atañen al entretenimiento y la cultura en general. Por ejemplo, el tema de videojuegos, las plataformas dedicadas a videojuegos, que ya venían con algún crecimiento, según la información del Observatorio de Industria de Desarrollo de Videojuegos, pero que han aumentado significativamente con juegos clásicos y plataformas en streaming. Pero la amplia variedad de consumo audiovisual que todos los días cotidianamente utilizamos, ficciones documentales, programas de información, música, etcétera, también ha tenido un crecimiento exponencial. A nivel local, Flow va a la cabeza, digamos, con un crecimiento cercano al 93%, y con un aumento en el uso por cliente en las plataformas de más del 50%. Y luego tenemos otras plataformas locales como Qubit TV o las que derivadas de los servicios de telefonía, Movistar Play, Telecentro Play, etcétera, y algunas plataformas gratuitas como Cinear Play, que también sumó muchos usuarios en este periodo. Pero, sin embargo, las grandes corporaciones internacionales, son las que más se han visto favorecidas, con Netflix a la cabeza, Amazon Prime y HBO Max. Con 183 millones de suscriptores, Netflix es la plataforma que tiene mayor penetración de mercado a nivel global y en la Argentina también. Cuando nos visitó el CEO de Netflix en algún momento, dijo que teníamos, antes de la pandemia, que tenía en Argentina 4,5 millones de abonados, que llama mucho la atención para el mercado audiovisual nacional y local, ¿no? Esta plataforma de Netflix, ya antes inclusive de la pandemia, en el borde de comenzarla, era la que atrapaba el 83% de las frecuencias en este tipo de plataformas de contenidos. Pero bueno, tenemos la contracara de este fenómeno en el ámbito de la cultura, ¿no? De manera inmediata, que son el cierre de cines, teatros, museos, que fueron los primeros en cerrar y seguramente van a ser los últimos en abrir. Y según una encuesta muy reciente del CINCA, que relevó a unas 13.000 personas, la mayor parte de los trabajadores de la cultura se encuentran trabajando de manera independiente y
9 de cada 10 no tienen ingresos estables. Es decir, ya sabemos que las industrias culturales y creativas tienen un alto nivel de flexibilización y precarización laboral que ahora se ha exacerbado. La mayoría de ellos y ellas en este momento se encuentran intentando algunas formas virtuales para su trabajo. Y más, vale destacar como un hecho tal vez significativo, es la carta abierta que acaban de publicar actores y actrices argentinas, con más de 2.600 firmas, donde dicen que los beneficios económicos que resultan de las plataformas digitales son monstruosos, no pagan derechos de intérprete, no hay una regulación por la que se venga luchando, hay una regulación por la que se viene luchando, pero que aún está, no se ha avanzado en ella, ¿no? Y piden la regulación urgente del derecho de interpretación en dichas plataformas, además de otros aspectos importantes, ¿no? También los medios de comunicación, incluso los tradicionales, reclaman a otras plataformas como Google y Facebook que paguen por el uso de los contenidos, porque los acusan que desde su posición dominante se quedan con la mayor parte de los ingresos publicitarios que generan los contenidos periodísticos digitales. Es decir, el tema de las regulaciones de estas plataformas y cómo se regula el trabajo y cómo se regulan los beneficios, es un tema que está estallando por todos lados. También vamos a tener un conversatorio sobre temas de regulación dentro de 15 días, así que no me quiero extender, pero es un tema que realmente no puedo evitar de mencionar. En los países centrales, como Estados Unidos, en Europa, se está avanzando en distintas formas de regulación y control, no quiere decir que estas sean perfectas ni que hayan llegado a su punto de óptimo, digamos. Pero sin ir más lejos, recientemente Facebook tuvo un boicot a raíz de su posicionamiento corporativo editorial por contenidos de odio y racistas. Y por otro lado también están las cuestiones que tienen que ver con la filtración de los datos individuales de las personas, que tiene que ver y está en forma directa con lo que se llama los derechos individuales. Y en Europa también se está creando una protección, una ley, o está en discusión, o ya está en marcha una ley sobre protección de datos. Pero sin embargo, en nuestro medio, no me refiero solamente a la Argentina, sino a la región latinoamericana en general, todo lo que tiene que ver con regulaciones está muy atrasado, faltan legislaciones específicas o se encuentran desactualizadas. De todas formas, hay algunas leyes que no quiero extenderme sobre ellas, que están discutiéndose o están en periodos previos de discusión, como la ley de la economía del conocimiento y la ley de protección de datos personales, y hay diferentes presentaciones en distintos sectores, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el Observacom recientemente presentó un proyecto con recomendaciones para la regulación del área audiovisual, y determinados sectores y actores del mundo de la política también lo están haciendo. Creo que en este momento es un momento bisagra para considerarlo, puesto que justamente estamos todos y todas sumamente conectados y consumiendo todo este tipo de servicios que nos están brindando estas empresas que llamamos plataformas, ¿no? Parece que la plataforma no fuera una empresa. Por lo tanto, acá hay un problema que tiene que ver con el trabajo también y que no es alcanzado por la ley de teletrabajo que mencioné anteriormente, ¿no? Lo que aparece como claro es que estamos ante una nueva etapa de acumulación de capital basada en el uso y producción de tecnologías digitales, pero que incluye el extractivismo de datos, esto de apropiarse de nuestros datos, de nuestra información, pero también de conocimientos locales. El control monopólico, que es el tema, por ejemplo, del boicot a Facebook que mencioné antes, es solo uno de los aspectos cruciales que implican estas nuevas formas de acumulación capitalismo. Pero después tenemos muchas otras que tienen que ver con esto del capitalismo de vigilancia, ya también llamado capitalismo de vigilancia, bueno, que es un tema que se va a desarrollar en profundidad en la próxima
en el próximo conversatorio. Pero bueno, voy terminando ya con las acciones de la sociedad civil, es decir, todo esto no ocurre en el marco de una sociedad que está silenciada, además de todos los problemas que tienen que ver con la pandemia, las enormes vulnerabilidades, la pobreza, el crecimiento del desempleo, las dificultades para sostener esta situación de muchos sectores. Además hay sociedades de la sociedad civil que están muy atentas a trabajar con estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, reivindicando el reconocer que el acceso universal a Internet como un derecho público y un derecho humano fundamental, ¿no? De eso se trataría la inclusión digital y social. En este sentido, el costo, la apertura, la elasticidad de Internet la colocan en el ámbito de un bien común, y con ello la necesidad de actualizar la disputa por lo que llamamos el acceso abierto a los datos, el código abierto, el software libre, las regulaciones del Estado y la Internet ciudadana como componentes indispensables de su democratización. Un tema aparte merece lo que se llama el acceso abierto a los datos, porque muchas organizaciones en este periodo de pandemia han trabajado con programas específicos con datos abiertos para georreferenciar, por ejemplo, en sectores más vulnerables, cuáles son los lugares y las dificultades que tienen y cómo deben recurrir y resolver una serie de problemas. No solo en Argentina, sino en otros países latinoamericanos, muchas veces trabajando con los municipios y gobiernos locales. O sea que, por supuesto, la gran importancia de la ciencia abierta también en esta cuestión, que bueno, se está debatiendo mucho, no solo en los ámbitos académicos, sino a nivel de las organizaciones y de los medios inclusive, ¿no? Hay un proyecto de ley sobre acceso a Internet como derecho humano, fijación de precios y tarifas de servicios, presentado por diputados. Vamos a ver si en este periodo se logra tratar. Pero bueno, las sociedades y las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales han ganado una gran capacidad de movilización gracias a la conectividad. Es un tema que con el equipo también venimos trabajando hace bastante tiempo, pero bueno, con contrapartida también ven que sus capacidades estratégicas y prácticas disminuyen por la falta de estructura y a veces de formación o capacidades, lo que llamamos la apropiación de tecnologías, poder incorporar esas tecnologías para los usos y los fines que esta sociedad civil tiene, ¿no? Se ha consolidado esta discusión y esta lucha por el acceso a una Internet libre y segura, en respuesta a la erosión de las libertades y la creciente monopolización. Han surgido iniciativas en varios países que acompañan las luchas y las transiciones digitales hacia lo que llamamos ecosistemas libres, descentralizados y ciudadanos. Y hay infinidad de eventos y festivales internacionales que permiten este intercambio. También la creciente participación de los medios libres, que incluyen el periodismo de investigación, está estrechamente vinculada a la mayor exposición y la censura, ¿no? Entonces la privacidad, la oposición al extractivismo de los datos personales, el rechazo a la vigilancia, es como un denominador común de estas luchas, además de todas aquellas que muchas organizaciones de base están llevando a cabo en todos los barrios y lugares de la ciudad y de todas las ciudades del país y distintas áreas específicamente del conurbano y demás. Bueno, creo que ya estoy en mi tiempo, así que les agradezco muchísimo, bueno, esta escucha.